Entonces, ahora que ya hemos visto toda la parte de arriba central, vamos a concentrarnos en lo que es el ciclo ovárico, ¿ya? En lo que es la parte del ovario, propiamente dicho, en la gónada, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del ciclo ovárico, nos estamos refiriendo a la gónada, ¿ya? Y esta gónada es la que se va a encargar de producir, ¿qué? Las hormonas, pues, ¿no? Va a producir el estradiol, y va a producir la progesterona, y va a producir cantidades más pequeñas de andrógenos, ¿ya? Entonces, para esto es necesario recordar toda la estructura histológica y todo el proceso de los estadios foliculares antiguamente conocidos como los estadios de Pedersen, ¿ya? Entonces vamos a empezar. En el origen de los tiempos, correcto, en el origen de todos los tiempos, al inicio en la vida embrionaria, del endodermo, del saco vitelino, migran estas células germinales. Son las famosas células germinales. ¿Correcto? Germinales. Esas células germinales que migran se van a ubicar en lo que se conoce como la cresta gonadal. Van a viajar hacia la cresta gonadal. Y en la cresta gonadal van a ver estas células que estoy pintando ahí de verde, del mesodermo de la cresta gonadal. Entonces, solamente aquellas células germinales que se puedan unir a estas células de la cresta gonadal van a formar lo que se conoce como un folículo primordial. ¿Qué es un folículo primordial? Concretamente, un folículo primordial lo que tiene es adentro una célula germinal y una monocapa plana de células de estroma. ¿De qué estroma? De estroma gonadal. Entonces, una monocapa plana de estroma gonadal más su célula germinal, eso es todo lo que es un folículo primordial. Estos folículos primordiales en los mamíferos grandes, como la vaca, los caballos, los humanos, se desarrollan dentro de la vida fetal por estímulo propio, o sea, por estímulo autocrino y paracrino, o sea, propio, se estimulan y se forma lo que se conoce como folículo primario. ¿Y en qué consiste básicamente? El folículo primario, que vamos a tener estos dos de acá, tenemos dos primarios acá, consiste en un crecimiento y multiplicación o maduración de su estroma, Entonces, esta célula germinal pasa a ser, correcto, esta célula germinal pasa a ser un ovocito primario, ¿ya? Este estroma que habíamos visto acá pasa a ser cuboide. Se vuelve un estroma cuboide, como están viendo acá. Y cuando pasa acá a tener múltiples capas cuboides, multicapa, entonces cuando pasa a tener ya un componente multicapa, ahí, es donde se desarrolla una estructura importante, que es lo que define al folículo primario, que es una capa de uniones estrechas o gap junctions, tight junctions, y que se conoce como zona pelúcida. Entonces, el desarrollo de la zona pelúcida es un componente importante en la maduración del folículo primario. Noten que este folículo primario sigue siendo o sigue estimulándose por mecanismos autocrinos y paracrinos. ¿Ya? ¿Entendieron? Bien, ahora, en un momento
hay un momento donde empieza a cortarse esta dependencia propia de la folículo y empieza a haber una dependencia externa. Entonces, esta dependencia externa se refiere a que empieza a llegar señal de arriba por parte de la FSH. Un estímulo extragonadal, ¿correcto? Entonces, ese estímulo extragonadal, como te das cuenta, va aumentando las capas, aumentan las capas de la granulosa, del estroma, que eso, dicho sea de paso, no vayan a confundirse, todo este estroma gonadal que estoy hablando acá, me refiero a la granulosa, ¿no es cierto? Entonces va aumentando de tamaño, de capa la granulosa, y se empieza a diferenciar una zona externa que es la teca. La teca había desde acá, sí había teca, pero era incipiente. Pero a medida que vamos teniendo estímulos externos, esta empieza a desarrollarse. Entonces, bajo esta figura ya se configura el concepto de folículo secundario. ¿Correcto? Ojo, el ovocito sigue siendo primario. Eso no vayan a confundir. Este ovocito sigue siendo primario. No se olviden. Detenido en la profase de la meiosis 1. Acuérdense, ¿ya? Pero el folículo ya pasa a ser secundario por la cantidad de capas. Y, acá está el dato, cuando todavía no es totalmente dependiente de las hormonas externas y todavía no ha desarrollado todo el licor folicular, se le conoce como secundario preantral. Preantral, porque todavía no ha desarrollado el antro. Entonces, cuando ya aparece esta estructura que ves acá, este hueco, cuando aparecen esas estructuras porosas que se conocen como antro, porque cuando todas estas se juntan, se termina formando todo esto, pues, ¿no? Que es el antro. Todo eso que estoy pintando es el antro ya totalmente formado, ¿no? Pero igual, cuando ya empieza a haber esbozos, eso ya es un folículo antral. Entonces, ese dibujo que están viendo acá es un folículo secundario, pero del tipo antral. Antral, ¿correcto? Entonces, este folículo secundario antral, la característica que tiene es que ya es totalmente dependiente de los estímulos extraováricos. Tiene receptores de FSH, de estrógeno, de andrógeno, de progestágeno, de prostaglandinas, un montón. Y estos receptores hacen que su supervivencia, por su tamaño y por su complejidad, dependa de esta hormona. Así que si se va la FSH, simplemente colapsa, se atresia y desaparece este folículo. ¿Está bien? Colapsa y desaparece. Entonces, ese es un momento importante. ¿Por qué? Porque en ese espacio que están viendo ahí es que se aloja el famoso licor folicular. Se aloja el licor folicular, ¿correcto? Entonces, el licor folicular que se aloja ahí en ese folículo secundario antral está lleno de ¿qué? De estrógenos, está lleno de prostaglandinas, está lleno de sustancias comunicantes intraováricas o intrafoliculares que estimulan el crecimiento del folículo. Entonces, se entiende claramente que el folículo que tiene mayor licor y mayor cantidad de receptores de FSH va a prevalecer. Entonces, en este momento, este licor, que es el que produce el estradiol, ¿se acuerdan que les comenté hace un rato? Cuando supera cierto tamaño o cierta concentración de estradiol, se producía un cambio hacia el feedback positivo. Se hacía un cambio a feedback positivo de la liberación de estrógeno con la FSH. Y este
folículo secundario empieza a predominar sobre el resto. Entonces, cuando este predomina, se configura este último que se conoce como folículo grafiano. Grafiano. Hay varios, y dentro de esos grafianos, algunos se diferencian y se llaman los preovulatorios. ¿Por qué se llaman preovulatorios? Porque son los que están próximos a ovular. Y lo normal es que solo sea uno en toda una cohorte de folículos. El folículo grafiano maduro o preovulatorio, o algunos lo conocen como terciario grafiano. Entonces, ¿cuáles son sus características? Primero, el antro bien desarrollado, lo primero. Lo segundo, hay una corona radiada alrededor del ovocito. Lo tercero es que el ovocito, unas horas antes de la ovulación, producto de la LH, este ovocito completa la meiosis 1 y se vuelve ovocito secundario, que se detiene en metafase 2, ¿correcto? En metafase 2. Entonces, este ovocito secundario, ¿correcto?, ya indica que ha habido pulsación de LH y este ya viene a ser el folículo grafiano que va a ovular. Tercer componente, existe esto que ven acá, que es el cúmulo óforo, que es la cumbre donde está el óforo, el cúmulo óforo, que es una conexión. ¿Y por qué es importante ese cúmulo óforo? Porque ese cúmulo óforo, cuando se rompe, se libera, sale la corona radiada con el folículo para la ovulación. ¿Ya? ¿Qué más? La teca, como ves acá, la teca se ha dividido en teca interna y también tenemos una teca externa. O sea, tenemos teca interna que tiene más función hormonal y una teca externa que tiene más función de protección. ¿Correcto? Y bueno, cuando ocurre esto, es inevitable la ovulación. En la ovulación, producto del LH, ocurren tres cosas básicamente. Aumenta la presión intracanalicular, o sea, aumenta la presión acá dentro del antro, aumenta, ¿correcto? Aumenta. ¿Qué más? Se rompe un pedazo de la granulosa, hay un estigma por donde va a salir. Y tercero, se completa la meiosis 1 y pasa a meiosis 2. Todo eso ocurre en el proceso de la ovulación y como están viendo acá, este dibujo ya es el momento exacto donde ocurre la ovulación. La ovulación entonces tenía tres mecanismos. ¿Cuáles eran? El aumento de la presión intracanalicular, la ruptura de la granulosa o el famoso estigma ovárico y tercero, el paso de la meiosis 1 a la meiosis 2 en el ovocito. Todo eso es producto de ¿quién? ¿Culpa de quién? De la LH. ¿Listo? Bien. Ahora, la LH les dije que tenía una segunda función. O sea, no solo una función era ovular, sino la segunda función, ¿cuál era? Correcto. Transformar el aparato enzimático de todas estas células, de la granulosa y de la teca, lo transforma y hace que su aparato enzimático empiece a producir ¿qué? Más andrógenos. Y estos andrógenos están en la vía de producción de más gestágenos. Más adelante vamos a ver. Entonces, la luteinización aumenta la capacidad hormonal del folículo para producir progestágenos, ¿correcto? Y andrógenos. Obviamente, los andrógenos son aromatizados estradiol, pero muchos de ellos no son aromatizados y se liberan andrógenos. Pero lo más importante es que empieza la producción neta de progesterona. Entonces, todo esto que están viendo acá, lo voy a pintar de verde. Verde significa que ha sido luteinizado por la LH. Entonces, lo vamos a llamar el famoso cuerpo lúteo. El famoso cuerpo lúteo. Se llama cuerpo lúteo porque está llenecito de colesterol. Y ese colesterol le da un aspecto amarillento. Por eso le llaman lúteo. ¿Ya?
amarillento, se ve bien amarillo, ¿ya? ¿Y qué características tiene? Bueno, ese pico de progesterona demora más o menos 7 días en ocurrir, hasta llegar al pico de producción de progesterona. Pero el cuerpo lúteo solamente vive 14 días más menos 36 horas. Es su tiempo de vida media. Y luego de eso muere por apoptosis programada. Entonces, como te darás cuenta, desde el momento de la ovulación hasta la muerte del cuerpo lúteo ocurren 14 días. Por eso toda esta fase, correcto, que es la fase lútea, tiene un tiempo definido, que son 14 días. La fase lútea es definida. Mientras que toda la vuelta de acá atrás, toda esta fase de acá para atrás, toda esa vuelta, ¿no es cierto? Toda esta fase de acá es simplemente la fase folicular, que es variable entre cada mujer. Entonces recuerden, la fase lútea es estable, es constante y dura este periodo de tiempo, que es lo que vive el cuerpo lúteo. Y el resto de la fase preovulatoria, o sea, la folicular, ya esa fase depende de cuánto demore en madurar cada folículo. Y es la parte variable del ciclo de cada mujer.